Hola y bienvenidos. Este es el video número 51. Me da gozo estar con ustedes y traerles esta parte de la serie sobre Shabbat. Ahora vamos a hablar sobre lo literal versus lo espiritual. Y como hemos visto sobre los últimos videos, hemos practicado mucho sobre el hecho de que el antiguo pacto demandaba obras de la gente, y hemos visto que fue reemplazada por el nuevo pacto que cumplió con el pacto de obras a través de la obra completa de Jesús. Y leemos que Jesús dijo: consumada es la obra que Él vino para cumplir. Y dijo también: he acabado con la obra que me diste que hiciese. Entonces entendemos que por Hebreos 8:13 que el antiguo pacto es algo viejo y tiene que deshacerse, y el nuevo pacto es un pacto mejor. Ya lo hemos visto sobre los últimos 3 videos. Y ahora es tiempo mostrarles cómo lo del antiguo pacto es literal, como miramos en los últimos 2 videos. Creo que es mejor usar la palabra terrenal, como miramos en el libro de Hebreos, y como el nuevo pacto es espiritual, o como también leemos en Hebreos, es celestial. Estoy cambiando de opinión sobre los términos que he utilizado para hablar sobre las diferencias entre los pactos. Creo que usar el término lo terrenal versus lo celestial es una mejor manera de hablar de estas diferencias. Y entonces el día de hoy vamos a empezar a ver en esta parte de la serie las diferencias entre lo terrenal y lo celestial. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias que había un cambio de pactos, porque bajo el antiguo pacto todos nosotros como gentiles no merecíamos nada de tu misericordia, y hubiera sido imposible agradarle porque vivimos en la carne. Y te damos gracias porque bajo el nuevo pacto, lo que Cristo cumplió en la cruz, esta obra que Él hizo abrió la puerta a los gentiles, porque ya la circuncisión tiene que ver con el corazón. Y te damos gracias porque esta es una obra que tu Padre vas a hacer en tu gente, los que desde la fundación del mundo tienen sus nombres en el libro de la vida. Gentiles, judíos, todos de cada nación, cada lengua, raza, tribu, te damos gracias, Padre, por incluirnos y hacernos parte de la familia por adopción. Entonces, Padre, pedimos las fuerzas para seguir adelante en este camino estrecho, hablando verdades, viviendo las verdades y viviendo vidas conforme a tu palabra. Padre, ayúdanos porque somos gente débil. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar hoy con un breve resumen de lo que hemos visto en cuanto al antiguo pacto, el pacto de la ley. Jehová Dios hizo un pacto entre él y su pueblo Israel en el monte Sinaí. Miramos todo esto en el libro de Éxodo, por ejemplo, capítulo 19, 1 al 8, donde miramos que dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces, en capítulo 24 de Éxodo, miramos que el pacto fue sellado con la sangre de animales. En Éxodo 34, 27 y 28, Jehová dijo: conforme a estas palabras, he hecho pacto contigo y con Israel, hablando con Moisés, y le dio las tablas de los mandamientos. En el libro de Deuteronomio, sucedió durante la última parte de los 40 años, entonces estamos hablando de la nueva generación. Dijo:
en Deuteronomio 4:13 para que los pusieses por obra. Entonces miramos que aquí el labor de los primeros 6 días, que fue un constante labor de hacerse aceptables en los ojos de Jehová. Tenían que cumplir con la ley para ganar el favor de Jehová. Entonces, obviamente, cuando miramos lo del nuevo pacto, entendemos que Cristo cumplió con todo esto de parte de su esposa. Entonces, los labores de los judíos incluían tratar de obedecer una gran cantidad de lo que se debe o no se debe hacer en la ley ceremonial, la ley del templo y la ley civil. Digo tratar porque entendemos por el libro de Levítico capítulo 4 que ellos tenían que ofrecer para el pecado de ignorancia. Vamos a leer estos versículos. Levítico 4, 2 y 13. 4, 2 y 13. Versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por hierro, este es algo de ignorancia, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos. Entonces, en los próximos versículos habla de la ofrenda que tenían que ofrecer. Vamos a brincar al versículo 13. Y si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el negocio estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, y después de esto también nombra el tipo de sacrificio y cómo deben de ofrecer este sacrificio. Y entonces entendemos que también fue un constante labor de hacerse aceptables en los ojos de Dios, aun cuando cometieron errores sin saberlo. Había un sacrificio para esto también que los sacerdotes tenían que sacrificar y ofrecer. Y entonces los sacrificios y ofrenda para el pecado solo proveyeron el perdón y la restauración de la comunión con Dios. Noten esto: temporalmente. No fue algo eterno, fue algo temporal. Por eso fue un labor continuo, día tras día tras día, año tras año. Entonces, como iniciaron su labor después de un día de descanso, cuando hablamos de Shabbat, el día Shabbat, así también tenían que continuar a ofrecer sacrificios una vez tras otra. Vamos a Hebreos 10, 1. Hebreos capítulo 10, el versículo 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ya hemos leído este versículo, pero otra vez miramos que la ley no podía lograr lo que Cristo logró en la cruz. Vamos ahora a Ezequiel 45, el libro de Ezequiel, capítulo 45, 17. Más del príncipe será el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas y en los Shabbat, y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Este habla del hecho de que la gente trajeron todo al príncipe y el príncipe llevó todo a los sacerdotes, porque sabemos que el príncipe no puede hacer sacrificios y ofrendas en el tabernáculo, solamente el sumo sacerdote. Pero también miramos aquí que está apuntando al Nuevo Testamento, está apuntando al Cristo,
está apuntando al Mesías, rey y sumo sacerdote en el orden del Melquisedec. Pero el punto de este versículo y el próximo que vamos a ver es que ellos tenían que continuamente ofrecer sacrificios día tras día tras día. Ahora vamos a brincar a 46:4 en el mismo libro. 46, el versículo 4. Dice, y el holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová el día del Shabbat será de 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Y entonces entendemos de Cristo que es el cordero que fue a la cruz, un cordero sin mancha, un cordero perfecto, porque es la única cosa aceptable a Jehová. Entonces, los sacrificios y las ofrendas no podían hacerles perfectos, estaban en un constante labor sin poder alcanzar el descanso del día de Shabbat. Pero cuando Cristo fue a la cruz, este fue algo perfecto. Vamos a ir a Hebreos 10:11. Hebreos capítulo 10, el versículo 11. Aquí nos dice, y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, cuando hablamos de todo esto, entendemos que lo que Cristo ofreció en la cruz fue una vez para siempre. Miramos el versículo 12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Este es Shabbat. Es un desistir del ejercicio o trabajo. Es su refrigerio. Vamos a Éxodo 23:12. Éxodo 23, el versículo 12. Aquí nos dicen las escrituras en el versículo 12, 6 días harás tus trabajos y el séptimo día reposarás, a fin que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Entonces entendemos que este fue un día de refrigerio. Cristo ya está sentado porque cumplió su labor, la expiación de su esposa. Vamos a Juan 17:4. Juan 17:4. Aquí nos dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Otra vez, yo sé que hemos visto estos versículos muchas veces, pero es importante verlos juntos así para entender lo que sucedió bajo el antiguo pacto era algo temporal, terrenal. Lo que sucedió bajo el nuevo pacto es algo eterno, algo celestial. Una gran diferencia entre los dos pactos. Entonces, lo que hizo Cristo, lo hizo para el creyente, para que él no tiene que laborar para cumplir con las obras de la ley. Ahora puede descansar en la obra consumada en la cruz por Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de Shabbat, los que guardan un día creyendo que así están agradando a Jehová, están equivocados. Lo que agrada a Jehová es creer lo que Cristo hizo en la cruz, es descansar en la obra de Cristo en la cruz. ¿Quiere decir que nos sentamos con los brazos cruzados y no hacemos nada? No, porque sabemos que sabrán que somos sus discípulos por nuestras obras, por lo que hacemos. Pero hacemos obras para mostrar la verdad de las Escrituras, que Cristo habita en nosotros, no viceversa. Cristo no habita en nosotros por las obras, hacemos obras porque Él habita en nosotros.
Espero que me explico. Déjame leer un comentario sobre lo celestial. No recuerdo de dónde encontré este comentario, pero déjame leerlo. Dice, aquí nuevamente vemos el símbolo de Cristo como nuestro reposo sabático. El santo y perfecto Hijo de Dios que santifica. Santifica a todos los que creen en Él. Dios santificó a Cristo, así como santificó el día de reposo y lo envió al mundo. Juan 10:36. Vamos a Juan capítulo 10, el versículo 36. Aquí nos dicen las Escrituras, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Entonces aquí miramos las palabras del Cristo en una pregunta, ¿a quién el Padre santificó? Obviamente la respuesta es el Cristo, y envió al mundo, pues es el Cristo. Pero ellos estaban blasfemando a él porque dijo que era Dios encarnado. Cristo mismo dijo, yo soy. Y entonces, aquí lo miramos. Siguiendo en el comentario. Entonces, para ser nuestro sacrificio por el pecado, es la razón que Dios le envió al mundo. En él, en el Mesías, encontramos el descanso completo de las obras de nuestro esfuerzo propio, porque solo Él es santo y justo. En 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 21. 5:21. Aquí nos dicen las Escrituras, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, otra vez, repitiéndolo, no tenemos que hacer obras para ganar el favor de Dios, para ser justos ante Él. Cristo ya hizo todo esto para nosotros. Leemos en el último video, creo, Romanos 8, 28, 29, donde dice que nos santificó. Y entonces, este es a causa de la obra de Cristo en la cruz, su sangre que aplicada por el Espíritu Santo a nuestras vidas, nos ha limpiado de toda la maldad. Entonces, vamos a brincar a Marcos 2, 27, 28. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Aquí nos dice, el sábado o el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. Entonces, obviamente en las palabras de Cristo vemos que el Shabbat, el descanso, tiene el propósito de aliviar el hombre de sus labores. Y otra vez, igual como Él vino a aliviarnos de intentar a salvarnos a nosotros mismos por obras, ahora ya el día de descanso no es uno solo, sino es eterno para el creyente, es algo celestial para el creyente, porque ya no tiene que laborar para ganar el favor de Jehová, porque en Cristo tenemos el favor del Padre. Obviamente son muy buenas noticias. Entonces, así como en el primer día de la creación, Dios hizo la luz y la separó de las tinieblas, también nos reunimos el primer día de la semana para celebrar la luz del Evangelio en Jesucristo, quien nos ha separado del mundo de las tinieblas del pecado. Entonces, cuando miramos el libro de Génesis,
igual como leemos en el libro de Hebreos. Es un modelo, un símbolo. Entonces, cuando Dios separó la luz de las tinieblas, también está separando su gente de las tinieblas. Recuerden, Cristo dijo, yo soy la luz, la verdadera luz. Y nosotros estamos en Cristo como Cristo está en nosotros. De hecho, vamos a leer acerca de esto en el libro de Juan, capítulo 15. En el contexto está hablando de la vid verdadera. Pero recuerden, Cristo es la luz verdadera también. Entonces, la luz verdadera, la vid verdadera, todo es igual, es Jesús. Y aquí Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces tampoco podemos llevar luz si no permanecemos en la luz. Y Dios separó sus hijos de las tinieblas y los arrastró a la luz, según Juan 6:44. Y entonces dice, si alguno, en versículo 6, si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, su palabra es vida, es luz, tiene que permanecer en nosotros. Dice, pediréis todo lo que quisierais y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Notan versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Este es un mandamiento. Pablo dice que tenemos que examinarnos para estar seguros si andamos en la fe. Entonces, permaneced en mi amor. Debemos checar nuestras vidas día tras día tras día en comparación con las Escrituras, a ver si estamos poniendo en práctica las palabras del Cristo. Noten versículo 10, porque recuerdan, Juan dice en su epístola, capítulo 5, versículo 3, dice que ágape es guardar los mandamientos. Y aquí Cristo dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y entendemos por Ezequiel 36 y Jeremías 31 que Dios va a poner en nosotros su palabra, va a escribir su ley en nuestro corazón. Y entonces dice, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y dice, vosotros sois, versículo 14, mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y entonces, para ser amigo de Cristo, tenemos que mostrar obras, porque Él ha obrado en la vida de los suyos y las obras son el fruto de esta obra. Como dice en el principio, estamos en la vid, somos los pámpanos. Un pámpano, por estar en la vid, va a mostrar por el fruto que es parte de la vid. Igual como un hijo de Dios va a mostrar luz porque está en la luz. Entonces, es todo por mientras. La semana próxima vamos a seguir hablando de esto, de lo terrenal versus lo celestial. Y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.